Bueno, ya concluimos el Padre Misericordioso, el Hijo Pródigo, y ahora vamos a ver otra parte que es la pasión de Cristo. Recuerdo que estoy siguiendo un libro sobre San Lucas, que es el Evangelio de la Alegría, está en francés, de Pierre Dumoulin. Con el prefacio tenía ese libro del cardenal Vanoy, un gran cardenal que falleció. Y vamos a empezar con unos textos de San Lucas, para después desarrollar lo que vamos a decir. Empecemos por Lucas 22, porque son textos de San Lucas de los capítulos 22 y 23, que son los que tienen que ver con la pasión. En Lucas 22, 24, 27 dice: entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él les dijo: los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? No es el que está a la mesa, pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. El otro texto es de Lucas 22, 50-51. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: dejad, basta ya. Y tocando la oreja, le curó. Todos actos del Señor de servicio y de misericordia. Ahora, Lucas 23, 34. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echando a suertes. Y el otro, capítulo 23, versículos 39 al 47. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, éste nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya cerca de la hora sexta, cuando al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Bueno, estos son algunos de los textos que nos sirven un poco de introducción al tema. La pasión, siempre estamos hablando de San Lucas, ¿no? Como él la relata, la pasión confirma los rasgos que Jesús ha manifestado a lo largo del Evangelio, porque esta pasión nos lleva a su plenitud. A través de su sufrimiento, Jesús revela de un modo conmovedor la misericordia del Padre. Para subrayar esto, Lucas ha recogido detalles que los otros evangelistas no lo hicieron, no los consideraron. Y esto también nos demuestra, ¿no?, las distintas facetas, de acuerdo cada uno que enfatizó de toda la vida de Jesús, cuyo vida realmente, los relatos, como dice San Juan, no hubiera alcanzado todas las bibliotecas, ¿no?, del mundo para referirlos. Efectivamente, él recoge algunas descripciones, por ejemplo, evita también él, porque los demás también los evitaron descripciones demasiado violentas. Atenúa la humillación del Hijo de Dios para hacer contemplar, antes de todo, para que contemplemos el amor que se ofrece antes que el sufrimiento. Y nos hace comprender finalmente que la pasión
es un servicio de salvación, libremente asumido por Cristo. El Rey de Israel se presenta como aquel que, por sus sufrimientos, está al servicio de toda la humanidad. En el curso de la cena que precede la pasión, Jesús pronuncia estas palabras: porque ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? No es el que está a la mesa, pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. 22-27. Aquí se encuentra una gran afinidad con el Evangelio de San Juan, donde el lavatorio de los pies, a través de él, Jesús presenta su pasión como un servicio de amor. Y en Juan, justamente ese lavatorio de los pies, lo sustituye a la institución de la Eucaristía, que es el único que no habla de la institución de la Eucaristía. En la pasión, como San Lucas la contempla, se puede distinguir tres secuencias. La primera es el complot y el arresto, que es en 22, de 1 a 53. Después sigue en 22, 54 a 23, 25, los tribunales y los ultrajes. Y luego de 23, de 26 al 56, el camino de la cruz. Esas tres etapas. Vamos a ver el complot y el arresto. Y sobre todo comenzamos con el tema del testamento de Jesús, donde el Señor dice que Él deseó ardientemente, dice: yo deseo ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes de sufrir, porque os lo digo, no la comeré hasta que se cumpla todo en el reino de Dios. 22, 15, 17. Bien, y esto lo dice Jesús al comienzo de su última cena. San Lucas es el único de los 4 evangelistas que agrega al relato de la cena una precisión. Es la copa eucarística. La copa eucarística es aquella de después de la comida. Mientras que ha habido 4 en total, esa es la cena pascual judía, los otros, relatos no mencionan más que una. Lucas, en cambio, menciona, sí, 2 copas diferentes. Y la primera dice lo siguiente: y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Esa es la primera copa, que es antes, al comienzo. Esto lo hemos comentado, ¿no?, en alguno de los audios, ya no recuerdo cuál. No era sobre San Lucas, evidentemente, era sobre la Santa Misa. Y bueno, ahí eran 4. Él es el único que menciona la primera copa y después la última, que la mencionan todos, ¿no? La última, justamente, dice en Lucas 22, 20, de igual modo, después de cenar, la copa, alzó la copa diciendo, o pasó la copa: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Es decir, además dice que no comerá más ni no beberá más. Diciendo esto, Jesús lo está dando, lo está diciendo para darle a todo esto una intensidad dramática y una dimensión escatológica. Porque está diciendo el reino de los cielos, es decir, el reino de Dios es más allá, ¿no?, más allá de esta vida. Y esto no se encuentra en los otros relatos. La cena constituye también
las arras del banquete eterno, el signo de la espera del regreso de Jesús en gloria. Justamente ahora estamos con ese tema. El domingo 33 fue de la venida de Jesús, de todo lo que tenía que acontecer antes. Se comprende también que Jesús sabe que él va a morir y que lo hace voluntariamente, conscientemente, antes de su pasión. Es decir, lo está diciendo, lo está. Y lo que dice, realiza, es entonces una suerte de testamento que no es solo la anticipación de su sacrificio, sino que le da el sentido, da lugar a la luz de la eternidad. Jesús dice que tiene un deseo ardiente de comer esta Pascua, porque ella es el cumplimiento de su misión. Es decir, y fijémonos que no le da a sus discípulos la copa de su sangre, sino al final de la comida. La cena constituye entonces el último acto de Jesús, la perfecta comunión de amor que cumple el sentido de toda la comida pascual. La salud eterna, la salvación eterna del pueblo elegido. La última copa, aquella que habitualmente no se bebía, ¿por qué no bebían los judíos en la última copa? Porque esperaban al Mesías. Esa iba a ser bebida cuando fuera restaurado Israel, con la venida del Mesías. Pues aquí sí, aquí es consumida, porque ya el Mesías está. El Mesías está. El gesto es inequívoco. La copa, el cáliz de las profecías, es decir, del Mesías esperado, puede ahora sí ser consumido, porque desde ese momento en más, todo se ha cumplido para la espera de Israel. El Cordero Pascual es inmolado, su sangre sobre el estípite, sobre las jambas, es decir, las maderas de las puertas, ha sido derramada, ha sido puesta. El mar rojo va a ser atravesado. Haced esto en memoria mía. Eso lo agrega Cristo en San Lucas. Solo en San Lucas. Esto es interesante, porque en el relato de la institución de la Eucaristía, esas últimas palabras, haced esto, ese mandato en memoria mía, está solo en San Lucas y está solo en San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, y para ser más precisos, en los versículos 24 al 25, ahí está. Pero no es mencionado en los otros evangelios, ni en Mateo ni en Marcos. Este memorial es propio de la tradición antioqueña, de Antioquía. ¿Y por qué? Que no es casualidad, porque ahí estuvieron Lucas y Pablo, en nuestros viajes de Pablo, ¿no? Y esto es el signo, es la prueba de una verdadera institución. Es decir, ha quedado de aquello que ellos habían transmitido y que son las primeras misas, efectivamente, esa tradición en Antioquía, donde tenían esas palabras que nosotros las tenemos en la consagración nuestra. Haced esto en memoria mía. Es decir, desde entonces, y a partir de ahí, es otra la Pascua. Una otra salvación que habrá que conmemorar. La salvación de todo el mundo y no solamente el recuerdo de la salida de Egipto. Y en perfecta armonía, de acuerdo con esto, con el discurso de despedida de Jesús en San Juan, las palabras que prologan la cena constituyen la nueva ley del amor que dictamina el Rey Eterno. Jesús liga a sus discípulos a la carta de su reino, como si fuera la carta magna, ¿no? Yo estoy en medio de vosotros como aquel que sirve. El servicio es el principio mismo de la comunión de los hijos de Dios.
Y esta ley está en oposición a la del mundo. Porque en el mundo, ¿cuál es la voluntad de poder, de riqueza, de dominación que gobierna ordinariamente la humanidad? Es porque en Lucas, como en Juan, esta es inseparable de la última cena que de un modo se vuelve memorial. En efecto, es donándose como alimento, instituyendo el sacerdocio, Jesús se libra totalmente se entrega a las manos de los hombres. Él cumple el servicio supremo. Y este mandamiento es entonces el código de acceso al reino eterno. Aquellos que lo ponen en práctica estarán asociados a la mesa y al reino de su Señor. Cuando dice el Señor justamente en 22, 29, 30, dice: yo por mi parte dispongo un reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí nos detenemos, alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.